En Bogotá, Colombia, senador Jorge Enrique Robledo, las palabras del presidente Santos instalando el Congreso, pues giraron en torno a la paz, pero como usted también lo decía, pues se habló de educación, se habló de seguridad y se habló de equidad. Y usted decía que había una carnada, es decir, que podría interpretarse que al hablar de la paz quería al mismo tiempo estar unificando los criterios de su gobierno en torno a otras políticas, a las económicas, a las sociales, a las de vivienda, educación. Sí, permítame hago este comentario que puede resultar interesante. Al pasaje de la historia de Colombia al que se refirió el presidente Santos, tiene que ver con un momento aquí posterior al 20 de julio, cuando hubo una reconquista de las tropas del rey de España y el yugo español pues se tomó otra vez a Colombia. Yo en ese sentido haría este comentario. Mientras aquí hay una especie de monopolio del tema de la paz, y casi que solo esto concita el debate nacional, en este mismo momento está dándose en Colombia un proceso de recolonización. O sea, si uno mira los TLCs y ahora otro de estos tratados que nos quieren imponer, el TPP, de los Estados Unidos, lo que está ocurriendo es que mientras el país habla y habla de paz y se nos amenaza con la supuesta posibilidad de que la guerrilla gane el poder, cosa que nunca ha tenido ningún riesgo real en la historia de Colombia y ahora menos que nunca, mientras eso sucede y el país se distrae en ese sentido, lo que sí está sucediendo es que la desnacionalización de la economía en Colombia es apabullante. O sea, casi que está desapareciendo la propiedad desapareciendo del todo la propiedad de los colombianos sobre las principales empresas del país, y este debería ser un tema, digamos, de interés. Entonces, fíjense en cómo sí es cierto que se utiliza el proceso de paz como un señuelo para ocultar las otras cosas que están sucediendo y que son bastante más graves que el propio riesgo de que la guerrilla pueda tomarse el poder. Es decir, senador, en ese llamado de dejar a un lado los intereses particulares en torno a la unión de una Colombia moderna y equitativa, usted sí sigue diciendo que hay unos intereses que no son solo particulares, sino generales y deben seguir siendo motivo de diferencia. Sí, porque es que los intereses que defiende el presidente Juan Manuel Santos, a nuestro juicio, no son los intereses de la nación. Por ejemplo, yo ayer puse sobre el tema un hecho nuevo de debate. Se acaba de cambiar la legislación colombiana para permitir los autopréstamos bancarios que amenazan las pensiones de los colombianos para favorecer al principal grupo financiero del país. Quienes entienden de asuntos de finanzas saben la gravedad que significan los autopréstamos, y que esto esté sucediendo y que esto no concite un debate nacional cuando los riesgos, repito, son descomunales y la decisión es un disparate por completo. Fíjense usted cómo aquí no es posible coincidir con el presidente Santos en temas distintos del tema de paz, que nosotros, repito, respaldamos el proceso, pero en lo demás, estamos ante un desastre. La economía nacional se está hundiendo en proporciones inmensas, el modelo minero ha fracasado por completo, el neoliberalismo y el libre comercio, y el presidente Santos lo que dice es: unámonos todos, pues llamando particularmente al uribismo, no resulte que puedan terminar venciendo en el proceso político fuerzas que son contrarias a ese tipo de políticas. Y fíjese que al uribismo le dice, sin mencionarlo directamente, serenemos los espíritus y depongamos las armas entre nosotros. Senadora Holguín, ¿usted siente que tiene en el Congreso un enfrentamiento armado? Es bien particular que con cinismo el presidente Juan Manuel Santos hable de serenar los espíritus. Él, el mandatario que nos ha llamado perros, tiburones, mano negra, rufianes con el puñal debajo del poncho, neonazis y un larguísimo etcétera de insultos y de maltratos a la oposición democrática. Yo coincido en un tema con el senador Robledo, y es que con el dulce envenenado de la paz, Juan Manuel Santos está ocultando el desastre nacional en temas económicos, en temas sociales, en el tema de la institucionalidad democrática, de la justicia y muchos otros asuntos que hoy merecen atención por parte del gobierno y el pueblo colombiano. Nosotros en el discurso de ayer, de manera democrática, expusimos unos carteles con los incumplimientos del gobierno de Juan Manuel Santos, los incumplimientos en materia de educación, de vivienda, de seguridad, y luego en la plenaria del Senado hicimos un pequeño balance al que presentó el presidente Juan Manuel Santos, lleno de mentiras, lleno de cinismo, de inconsistencias. Yo creo que es muy importante que los colombianos tengan la oportunidad de tener la versión mentirosa del gobierno, pero también la versión democrática de la oposición.
Congresista Hernán Penagos, ¿usted qué piensa? ¿Hay medias verdades en todo esto que se está discutiendo, por un lado por el gobierno y por otro lado la oposición? Bueno, es que eso depende de cómo se quiera ver el vaso, si quiere ver el vaso medio lleno o el vaso medio vacío. Pero hay realidades que son inocultables. Por ejemplo, Colombia es uno de los países que más crece en América Latina, eso no lo está planteando el presidente ni se lo está inventando, está claras las cifras dentro de toda América Latina de crecimiento de Colombia. En segundo lugar, la reducción de la pobreza todavía es muy alta, pero Colombia ha reducido la pobreza en más de 4 millones y la pobreza extrema en más de 2 millones de personas. Se ha avanzado en materia de educación, más de 30.000 aulas se están construyendo. Ahora, perdóneme, por ejemplo, el tema vial en el país. Mire usted, todos los que recorremos las rutas de este país encontramos que va avanzando de manera muy importante las vías de cuarta generación y digamos hay una propuesta interesante en el país. ¿Que faltan cosas? Pues sin duda, faltan muchas cosas. ¿Que seguramente hay que hacer más? Claro que hay que hacer más. Por eso el presidente habló de varios temas. Habló, por ejemplo, de una ley de desarrollo rural e invitó al Congreso de la República, a los colombianos, a que se involucren en una propuesta de reforma agraria. Y nadie le paró bolas a ese tema, que es un tema del que se ha venido hablando y que de alguna manera es el objeto de la lucha armada de este país. Y de eso no se ha hablado nada. Una ley de desarrollo rural es una ley muy importante. Ahora bien, desde ya no podemos decir que va a ser una ley mala, que no va a servir, que definitivamente, si ni siquiera conocemos cuál es el texto de la ley y de qué manera se va a avanzar en ella. Lo que quiero significar es que aquí los avances en el país han sido significativos, se han hecho cosas relevantes, falta mucho por hacer, pero la retórica, los argumentos encontrados y de alguna manera las posiciones radicales de la oposición pues no permiten que por lo menos se reconozcan algunas realidades. Decía la senadora, por ejemplo, que cómo van a vender el modelo o cómo se va a negociar el modelo económico y político del país, cuando se está hablando. Si el negociador Humberto Lapalle lo dijo desde el principio, no estamos negociando el modelo económico, no estamos negociando el modelo político, no estamos negociando la estructura del Estado, por eso ni siquiera se ha aceptado una reforma a una Asamblea Nacional Constituyente. Entonces yo sí diría que lo que hay que hacer es precisar las palabras y desde ahí abrir un debate sano y democrático. Esto no se trata simplemente de posiciones encontradas de cara a unas elecciones dentro de 4 años. Pues bueno, hagamos un debate, llevemos los proyectos al Congreso de la República y tratemos de hablar de justicia transicional. O a unas elecciones ahorita en octubre. Quiero preguntarle al senador Jorge Enrique Robledo primero por este tema. Senador, hay un plazo de 4 meses, un cese unilateral al fuego decretado por las FARC que se vence en este periodo de tiempo, unas elecciones regionales el 25 de octubre. ¿Y en qué momento el país puede decidir tranquilamente sobre su futuro? Bueno, digamos que el discurso de ayer también es un discurso de campaña electoral. Los que no son colombianos, a los que no son colombianos les contamos que en octubre va a haber unas elecciones de tipo regional, alcaldes, gobernadores, concejales y diputados, y el discurso de ayer es un discurso de clarísimo enfoque electoral. Por eso presenta esto con todo tipo de pajaritos de oro que no corresponden con la realidad, acosa pues a quienes estamos en puntos de vista diferentes al del jefe del Estado, acosa promoviendo la unidad, porque claro, la unidad es una palabra muy bonita como la democracia. El problema es que él pide unidad no en causas, en especial por fuera del tema del proceso de paz, no en causas que uno pueda respaldar, sino en causas que es imposible respaldar. Ahora, en relación con la decisión de desescalar el conflicto, del cese unilateral del fuego, bueno, esperemos que eso avance en los próximos meses para que se acerque el momento en el que las armas de la ilegalidad desaparezcan y que quienes están en esa ilegalidad se puedan reintegrar a la vida civil. Ojalá eso ocurra. Ahora, de todos modos, lo que sí parece estar claro es que los tiempos de ese proceso de paz se pueden terminar agotando y eso le debiera servir a la guerrilla y al gobierno nacional para, bueno, que aceleren el proceso a ver si es posible encontrar resultados satisfactorios en ese tema. Pues quiero agradecerle mucho este contacto con el programa La Noche, senador Jorge Enrique Robledo, senador del Partido Polo Democrático, muy amable por haber estado con nosotros. A ustedes mil gracias. Quiero preguntarle también en Bogotá, la senadora Paola Holguín, ¿qué opina de este tiempo en el que se va a decidir si efectivamente la tregua que han prometido las FARC se cumple o no, y en un momento que termina casi electoralmente también para el país? Frente al tema que expresó el doctor Penagos, por ejemplo, el tema económico, donde dice que la economía colombiana está creciendo, es muy importante que se revise esa afirmación, porque si bien hay un crecimiento, hay una serie de
asuntos endógenos que hoy están llevando a un grave deterioro de la economía sobre el cual se tiene que empezar a hacer una discusión nacional. La carga tributaria tan alta para el empresariado, el crecimiento de la violencia, se está yendo la inversión extranjera, el endeudamiento de país, el tema de vigencias futuras. Yo creo que es fundamental prender alarmas sobre temas como el tema fiscal de mediano y largo plazo. Entonces, esos son asuntos sobre los que se tiene que discutir. Y frente al tema del cese unilateral, una pregunta que nosotros nos hacemos. Este es el 6º anuncio de cese unilateral por parte de la organización terrorista FARC. Hasta ahora no han cumplido ninguno de los ceses. Mientras anuncian el cese, continúan secuestrando, reclutando, traficando droga, extorsionando. A veces, para engañar a los electores, pues la FARC baja algunos delitos de mayor impacto, pero acrecienta otro tipo de delitos. Y este anuncio, mire, cada anuncio de cese unilateral se da en momentos en que está en crisis el proceso o en momentos electorales. A nosotros, ¿qué nos preocupa? Que este proceso electoral esté marcado por lo que estuvo el proceso anterior, la corrupción, la mermelada, la presión de los fusiles de las FARC con los votantes, con los candidatos, como sucedió con varios del Centro Democrático. Nos preocupa además que el gobierno otra vez quiera macartizar esta elección entre el tema del paz y de la guerra, lo que termina siendo poco serio y enrarece la democracia en Colombia. En Bogotá, Colombia, estábamos conversando con Paola Holguín, senadora colombiana por el Partido Centro Democrático. Pues quiero agradecer este contacto también. En minutos continuamos conversando con el congresista Penagos. Tenemos que hacer una breve pausa comercial y quiero preguntarles a través de las redes sociales qué opinan del llamado del presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, a los críticos del proceso de paz con la agrupación criminal de las FARC a que busquen acuerdos en medio de diferencias. Síganos escribiendo. Vamos a leer algunos mensajes que nos están llegando. El de Sandra González dice: complicado, no se negocia con asesinos ni con terroristas, se les condena por crímenes, se les debe entregar o capturar. También escribe Juan Carlos Arias, nos dice: jamás ha estado el país más dividido y polarizado que en esta mal llamada era de la paz de Santos, cinismo rampante en Cuba. Y también nos escribe Caputo Rodríguez, escribe: en esto muy sensato, el diálogo es el camino y debemos aliarnos en la búsqueda de la salida pacífica y rápida a este conflicto. Estábamos hablando del cese unilateral al fuego que ha comenzado este lunes, decretado por las FARC. En minutos y después de comerciales, el análisis de esta noticia. Ya volvemos. Ya regresamos con La Noche.